Hola, ¿qué tal? Hoy arrancamos con la segunda parte de esta unidad 3 de Teóricos de los Jueves y vamos a trabajar unos textos de Perry Anderson, Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburg y Edward Bernstein. Lo primero que querría hacer para poder entrar en tema y conocer un poco más el contexto, nosotros en la clase pasada terminamos con, vimos el Manifiesto Comunista y las revoluciones de 1848. Terminamos mostrando un poco el desenlace, la derrota, el fracaso de las revoluciones del 48, ya un año y medio después de haber dado inicio en 1949, y un poco el resultado de esa derrota de la primavera de los pueblos. Lo trabajamos hacia el final de la clase. Entre 1848 y 1870, Hoffman va a decir, bueno, el mundo durante este periodo se hace capitalista y nosotros específicamente lo que tenemos que empezar a pensar y a contextualizar los textos con los que vamos a trabajar la clase de hoy son de 1870 en adelante. Cambia completamente el contexto económico y político de Europa durante estos años. A nivel mundial, en realidad, pero específicamente que estamos mirando lo que sucede en Europa. Nosotros trabajamos un poco con las características, breve repaso de la revolución de 1848 que trabajamos en la clase pasada. Hay una cuestión clave que a mí me parece importante como resaltar, sobre todo después de las derrotas del 48, esta idea de que la burguesía deja de ser una fuerza revolucionaria que hemos visto con el texto de Hobsbawm, va a aparecer va a generar como discusiones al interior de la clase trabajadora. A mí me parece importante resaltar dos cuestiones. Por una parte, después del 48, después del 49, en realidad, eh, hay como unas discusiones en torno a si efectivamente hay que llevar adelante una revolución burguesa para después pasar a una revolución proletaria. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo Hobsbawm decía, bueno, en realidad la burguesía deja de ser una fuerza revolucionaria, y Marx además va a plantear Hobsbawm, después de la derrota va a empezar a hablar de la dictadura del proletariado, una revolución del proletariado. Lo cierto es que en el manifiesto, un poco lo trabajamos en la clase pasada, pero me parece importante resaltarlo porque va a dar cuenta también de las discusiones al interior de la clase trabajadora, de la clase obrera durante los años que por venir después de la derrota del 49. Tiene que ver con esta idea de que efectivamente Marx plantea la burguesía como una clase revolucionaria, siempre y cuando manteniendo esta idea de que solamente puede existir en tanto y en cuanto revoluciona permanentemente los medios de producción, y eso consecuentemente cambia las formas de producción y las relaciones de producción. Pero ya en el manifiesto comunista había planteado claramente que la única clase verdaderamente revolucionaria era la clase trabajadora. Entonces, después del 49, las discusiones van a estar un poco en este sentido, digamos, vinculadas con esta revolución. ¿Qué tipo de revolución hay que llevar a cabo? ¿Una revolución burguesa, una revolución proletaria? Y de alguna manera, cuando se planteaba esto de la revolución burguesa, los dos modelos, de los dos arquetipos eran la revolución inglesa y la revolución francesa. eh, pero claramente la necesidad de que el proletariado lleve adelante la lucha política de transformación social de las bases económicas y ponga fin al modo de producción capitalista, va a seguir predominando a lo largo de los años. Lo que sí va a ocurrir, esto lo va a plantear bastante Hobsbawm, la interpretación en realidad que hace Hobsbawm con respecto a los escritos de Marx, va a tener que ver con ya no el cambio, digamos, en la lectura con respecto al, al, a los procesos y los tiempos de la clase trabajadora, y ya no tanto, ya Marx no está tan expectante para que se lleve a cabo una revolución eh, proletaria, sino que vamos a pasar por un periodo en el cual Marx va a estar pensando, sobre todo desarrollando además su gran obra maestra, que es El Capital, que va a publicar en el 64, y va a estar justamente tratando de analizar de manera acabada cómo funciona el modo de producción capitalista. Entonces, incluso con las crisis
en la crisis económica de 1859, con una gran depresión económica, no hay una revuelta, no hay una movilización política como la que hubo en 1848, y consecuentemente es un periodo en el cual, incluso en el marco de la comunidad internacional, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, no es un periodo en el que se esté esperando o agitando para una revolución proletaria, como sí se había incentivado y motivado en 1848. Incluso las características que tiene la Comuna de París, que Marx va a escribir sobre eso también, van a tener unas características distintas a aquellas revoluciones de 1848. De alguna manera aparece esta idea de que vimos en la clase pasada también, que menciona Hobsbawm, que 1848 van a ser la última revolución estrictamente hablando de la revolución europea. Después de 1848 no nos encontramos con situaciones o levantamientos, revoluciones sociales con las características que tuvo la revolución de 1848. 1870 en adelante es el momento del auge del crecimiento económico, y en este contexto del auge del crecimiento económico es donde nosotros tenemos que enmarcar las discusiones que vamos a trabajar en la clase de hoy. Un poco el recorrido que hace Perry Anderson nos permite como ubicarnos en quiénes fueron estos intelectuales y militantes, a su vez, que estuvieron escribiendo y pensando distintas características, ya sea del modo de producción capitalista, incluso de la acción política, la táctica y estrategia de la acción política que debía llevar a cabo la clase trabajadora durante estos años. Un breve repaso, nosotros arrancamos con Marx. Engels, Marx tiene una fuerte influencia en la Primera Internacional, Engels en la primera y en la segunda, y entre todos los nombres que aparecen acá, muchos conocidos, Kautsky y Plejánov, son todos teóricos y militantes políticos que van a discutir durante estos años. Nosotros vamos a trabajar puntualmente con Luxemburg y Bernstein. Este cuadro se lo agradezco a Guadalupe Seya, que lo armó para sistematizar la información de Perry Anderson. Y son nosotros, de todos estos nombres que forman parte del marxismo clásico, nosotros vamos a trabajar específicamente con el escrito de Rosa Luxemburg y de Edward Bernstein, que los dos van a estar discutiendo al interior del Partido Socialdemócrata Alemán, con básicamente la discusión que pone el título del libro del escrito de Rosa Luxemburg, que tiene que ver con reforma o revolución, que básicamente lo que nos dice es qué tipo de táctica y estrategia tiene que llevar a cabo el Partido Socialdemócrata en Alemania durante estos años. Entonces, nosotros, para contextualizar también, Primera Internacional 1864-1876, una fuerte influencia de Marx. La Primera Internacional, Marx, digo, se sigue pensando, no hay una clara intervención política en cuanto a fomentar una revolución social durante estos años. Sí, a partir de la Segunda Internacional en 1839, en 1914, una fuerte influencia de Engels, de Kautsky, de Plejánov. Ahí también van a aparecer los nombres de Bernstein y de Rosa Luxemburg, tal como mencioné recién, que van a formar parte de esta Segunda Internacional. Se desarma en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y se desarma de hecho ante una clara división política con respecto al posicionamiento que debía tener la clase obrera respecto al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en este contexto, 1839-1914, y de hecho, como vamos a ver, los textos de Bernstein y de Luxemburg son de estos años. 1889, de hecho, es el texto de Bernstein, 1900 es el texto compilado de los textos de Rosa Luxemburg, que fue escribiendo en artículos, fue publicando en revistas, y finalmente se compilan con este libro compilado que nosotros vamos a trabajar acá en clase.
¿cuál es un poco el contexto de esta Segunda Internacional? Por una parte, la reorganización del movimiento obrero europeo. Es clave poder pensarlo durante estos años. En Alemania, nos vamos a focalizar en Alemania puntualmente, porque en realidad Alemania, donde está el Partido Socialdemócrata Alemán, tiene una fuerte influencia en el resto de los partidos obreros de Europa. Tiene una fuerza muy importante a lo largo de estos años del Partido Socialdemócrata de Alemania. En 1871 lo vamos a ver un poco más en detalle en la unidad 4 de la primera parte de la materia, pero es la unificación alemana. Nosotros ya vimos un poco la estrategia de Bismarck post revolución de 1848. 1875, 4 años después de la unificación de Alemania, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán empieza a tener mucha fuerza y empieza a aumentar significativamente el caudal de votos del Partido Socialdemócrata Alemán, y pese a, o en contra de todo pronóstico, Bismarck, si bien parecía poder manejar la situación, esto la verdad que no lo puede controlar y termina sancionando las leyes antisocialistas que básicamente prohíbe la actividad política del Partido Socialdemócrata Alemán, a los partidos políticos obreros, prohíbe también las publicaciones de la prensa obrera. Eso hace que terminen teniendo una actividad medio semi-clandestina, porque si bien siguen publicando cosas, en realidad estaban en el marco de la ilegalidad, y a su vez también hay muchas represalias y persecución política a quienes formaban parte de estos partidos obreros. 1881, en realidad, en 1880-81 terminan las leyes, se levantan las leyes antisocialistas. Ya para esa época encontramos partidos obreros en distintas partes de Europa, en Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Austria, Suiza, Italia. Si pensamos en otras partes del mundo, en Argentina también nos encontramos con partidos obreros socialistas para estos mismos años. Empiezan a tener muchísima fuerza. Y en 1890, el Partido Socialdemócrata Alemán tiene un nuevo programa, que es el programa de Erfurt, que lo escriben, entre otros, Bernstein y Kautsky. Viene de alguna manera a reemplazar el programa de Gotha, que había sido escrito por Marx en el marco de la Primera Internacional. Entonces, que un poco traigo esta colación porque los escritos de Bernstein van a hacer una crítica a ese programa de Erfurt, que él mismo postuló, él mismo escribió, en coautoría con Kautsky, pero ya 9 años después termina como criticando ese programa con las premisas que escribe, que presenta en el Congreso de Stuttgart. La Segunda Internacional, entonces, 1839-1914, es en este contexto que tenemos la discusión de Bernstein y de Luxemburg, y básicamente los debates que se van a dar en el marco de la Segunda Internacional es si llevamos adelante una lucha, si la clase obrera lleva adelante una lucha económica o una lucha política. Dentro de la Segunda Internacional, al principio, estaban los anarquistas también, que claramente se oponían a la acción política del parlamentarismo. En 1896 se los excluye a todos los antiparlamentaristas, y durante estos años hay un crecimiento enorme de los partidos obreros socialistas, con el aumento del caudal de votos. Las organizaciones obreras se extienden por distintas partes, lo vimos a partir de 1880 en adelante, había partidos socialistas en distintas partes de Europa. Tiene una extensión de estas organizaciones obreras durante estos años, y hay un crecimiento económico importante y consiguen mejoras incluso salariales, incluso hay conquistas de leyes laborales. Todo esto es un poco lo que va exterminando Bernstein cuando propone su escrito de las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Entre 1800, Bernstein es uno de los padres fundadores del revisionismo dentro del marxismo. También estuvo dentro de, es uno de los que fundó el Partido Socialdemócrata Alemán. Incluso durante el periodo que estuvieron las leyes antisocialistas se tiene que exiliar, se va a Suiza. Después que levantan las leyes antisocialistas vuelve
y más adelante, ya para 1920, tiene una banca en el Parlamento de Alemania. Entre 1896 y 1898 va escribiendo distintos artículos en Die Neue Zeit, que es el diario de izquierda de la Segunda Internacional, y para 1898 publica las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, y lo presenta en el Congreso de Stuttgart, que ahí recibe bastantes críticas al respecto. Nosotros vamos a ver un poco qué plantea con las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, y después la crítica que le va a hacer Rosa Luxemburg a estas premisas revisionistas que plantea Bernstein. De alguna manera lo que está dando vueltas en la crítica que hace Bernstein es esta idea del objetivo final del socialismo no es nada, el movimiento es todo. Y en esta cuestión del movimiento es todo es donde va a plantear el revisionismo y la actividad parlamentaria, que después Rosa Luxemburg va a decir, bueno, que eso es reforma, nosotros vamos por la revolución, y va en contra de las tareas, el desarrollo histórico que tiene el socialismo. ¿Qué iba a plantear Bernstein con respecto a su propuesta de revisionismo? Por una parte lo que dice es, bueno, en realidad no son ideas antimarxistas, sino que tenemos puntos de desacuerdo, y esto es lo que tenemos que poner sobre la mesa, y esto es un poco lo que él propone cuando habla del revisionismo. Y está viendo estos cambios en el desarrollo capitalista, que mencioné un poco recién, pero básicamente lo que dice: el capitalismo moderno creó al obrero, pero también amplió los derechos en el Estado, se ampliaron los derechos en la sociedad, tenemos representación en el poder legislativo, y lo que tenemos que hacer ahora, cuáles son las tareas de la socialdemocracia, es la lucha por una mejora salarial, por recortar los tiempos de trabajo y por mejorar nuestros derechos laborales. Y esas son las tareas de la socialdemocracia, entre otras cuestiones. Pero en realidad lo que está diciendo es: acá cambió el objetivo. Y nosotros, las premisas del socialismo cambiaron, y consecuentemente las tareas de la socialdemocracia también cambiaron. Y esto es lo que yo vengo a proponer, no separándome del marxismo, pero sí con ciertos puntos de desacuerdo. Y cuando plantea estos puntos de desacuerdo, lo principal, que es un poco la idea de que el movimiento es todo, lo que él plantea es: no puede haber un objetivo final. Digo, el objetivo final de alguna manera no es la revolución, no es la toma del poder, sino que son estas otras tareas las que tenemos que llevar a cabo desde la socialdemocracia. Cuando plantea esto, bueno, cambió la situación, lo que dice es: Marx no llegó a ver lo que nosotros estamos viviendo hoy. En el manifiesto comunista, Marx hablaba del desarrollo del modo de producción capitalista, que presenta una simplificación de las clases y termina enfrentando la lucha de clases entre burguesía y proletariados. Y en realidad lo que dice es: Marx lo sobreestimó la velocidad, y nosotros en este momento, ya 40 años después, 50 años después de la Revolución de 1848, nos encontramos con que el capitalismo, el modo de producción capitalista, adoptó otras formas, otros tiempos, y de hecho incluso dice: hay clases medias, hay clases altas, hay diferenciación entre los obreros, no es que está tan simplificada la sociedad, de hecho se complejizó mucho más, y no se simplificó, y Marx no llegó a ver eso. La expansión económica, a su vez, lo que dice es: transformó todo el escenario, y ya no podemos pensar en esta velocidad donde el modo de producción capitalista se va a caer, va a terminar, sino que está tomando otras formas, está tomando otras características, y eso es lo que nosotros, que lo podemos ver y lo estamos viviendo, tenemos que revisar. Y en esta revisión lo que dice es: las nuevas formas de organización son inevitables. Entonces, la forma de organización de la socialdemocracia, de la clase obrera, tienen que cambiar, porque inevitablemente tienen que acomodarse a este nuevo contexto económico, este nuevo contexto político, donde hay partidos políticos de masas. Lo van a ver más en la parte 1 de la materia. Yo no me voy a entrar en esto, pero junto con a partir de la década del 70, junto con estas transformaciones en el movimiento obrero, van de la mano a su vez con un proceso de democratización que
habilita la lucha política por los canales parlamentarios, por los canales democráticos, y eso es un poco lo que está mirando Bernstein cuando plantea estas nuevas formas de organización. Es este contexto el que tenemos que tener en cuenta para poder entender, o por lo menos ubicar lo que está planteando Bernstein en este texto. ¿Qué no pudo ver Marx? Todo lo que veníamos mencionando recién: la expansión del comercio mundial, la incorporación de países de ultramar al comercio, la producción, el intercambio de bienes, el aumento gigantesco de la producción, que nosotros sí lo estamos viviendo, y en ese incremento gigantesco de la producción es donde aparecen estos, se complejiza aún más, no se simplifican las clases, el enfrentamiento, la lucha de clases no se simplifican, sino que se complejizan. Y ahí es donde dice, las conclusiones de Marx se hicieron sobre la base de un intercambio económico mucho menos desarrollado, de un modo de producción capitalista mucho menos desarrollado, y hoy, después de 1870, con el auge del crecimiento del capitalismo, donde, como dice, bueno, el mundo se hizo capitalista entre 1848 y 1870, después de 1870 es donde Bernstein se está plantando, diciendo hay que revisar lo que dijo Marx en todos sus escritos, básicamente. Y acá es donde critica el programa de Erfurt de 1891, porque lo que dice es, nosotros lo que habíamos pensado eran la espira de arriba, digamos, de las pirámides de arriba, digamos, una sociedad que iba a ir creciendo, pero se iba ensanchando la base y se iba a armar como un cuello de botella hacia arriba con la clase trabajadora y con la burguesía más arriba. Pero en realidad lo que dice es, refleja la concepción de los socialistas antes del desarrollo de la sociedad. Y cuando habla del desarrollo de la sociedad, él está mirando este crecimiento económico, esta complejización de las formas sociales que toma el modo de producción capitalista, y lo que ve básicamente es que la misma pirámide inicial lo que hace es expandirse, crece, pero crece en todos los tamaños iguales. No es que aumenta la base, se estiliza y hay un cuello de botella, sino que en realidad crece de manera regular a lo largo de los años, donde la base se ensancha, pero también se ensancha la parte media y se ensancha también la parte de arriba de la pirámide. Y cuando mira un poco los ciclos de las crisis económicas, ve lo mismo. Nosotros veníamos con una tendencia de crisis cada vez más profundas, y en realidad si miramos nos encontramos con al principio sí, fuertes crisis, con una recuperación después, pero nos encontramos con crisis cada vez más pequeñas, incluso con una tendencia hacia, de la última crisis hasta ahora, digamos, hay una tendencia en alza que debería mantenerse. Entonces lo que están mirando es esto, ya no son como crisis cada vez más profundas, sino que lo que él mira cuando mira el desarrollo económico y el crecimiento económico, ve que en realidad las crisis son cada vez menos profundas, duran menos tiempo, y de hecho hay una tendencia hacia la recuperación cada vez más rápida. Y a partir de esto lo que plantea, bueno, ¿cuál es el actual trabajo socialista? Y él lo va a plantear básicamente con el trabajo parlamentario, con actividades socialistas en las comunidades, le da mucha importancia a los sindicatos desde la socialdemocracia, y además el fomento de las cooperativas nuevas. Y acá es donde plantea básicamente el núcleo fuerte, que es, bueno, la misión histórica de la socialdemocracia, del trabajo socialista, no es la lucha de clases. La misión histórica es distinta a la lucha de clases, y la misión histórica hoy la encontramos con las políticas, la lucha política dentro del Parlamento, por medio de la actividad sindical, y con una actividad socialista muy fuerte en las comunidades. Rosa Luxemburg escribe en 1900, ella llega al Partido Socialdemócrata desde Polonia, ya para 1889, en 1900 ya se posiciona y empieza a discutir fuertemente con Bernstein. Y básicamente lo que va a plantear, yo no voy a ir paso por paso para trabajarlo en todo caso cuando lo veamos en la clase sincrónica, en el encuentro sincrónico,
pero voy a tratar de revisar algunos de los puntos más fuertes de la crítica que hace Luxemburg a Bernstein en los distintos artículos que después se compilan y terminan conformando Reforma o Revolución. Y básicamente las cosas que, para resumir un poco lo de Bernstein, es que el derrumbe del capitalismo es cada vez más imposible, que la socialdemocracia ya no puede luchar por la toma del poder, sino que tiene que luchar por mejorar la situación de la clase trabajadora. Esa mejora en la lucha para mejorar la situación de la clase trabajadora tiene que estar dentro del Parlamento, y además pone en duda este curso evolutivo de la sociedad capitalista, digamos, este curso por etapas, porque justamente es la crítica del revisionismo que le hace Marx, donde dice no estamos avanzando hacia lo que en teoría vamos a avanzar, sino que esto es otra cosa. Y Rosa Luxemburg, por un lado, lo primero que va a decir, bueno, tenemos las bases científicas del pensamiento socialista, son tres: la anarquía creciente de la economía. Entonces digo, esta anarquía creciente es clave porque justamente no hay una organización social de la producción se realiza de manera privada e independiente, y consecuentemente lo que genera es una anarquía creciente en esa economía, y consecuentemente le está discutiendo a Bernstein con este crecimiento económico que él ve, que justamente tiene una fuerte anarquía, hay una fuerte anarquía en ese crecimiento. La progresiva socialización de los medios de producción, esto también es una tendencia del modo de producción capitalista, que digo, Bernstein lo dice, bueno, en realidad hay distintas formas de organizarse, de cooperación y demás, y justamente lo que dice Luxemburg es, bueno, en realidad está dentro de las bases del pensamiento socialista, esta idea de la progresiva socialización de los medios de producción por distintos mecanismos. Y por otro lado, una mayor conciencia de la clase trabajadora y la organización política. Ahora, lo que dice Bernstein en realidad supone la eliminación de las contradicciones del modo de producción capitalista, como si no existieran. Bueno, como crece la economía y la lucha que tenemos que dar es para las mejores condiciones laborales, entonces en realidad no hay contradicciones en el modo de producción capitalista. Porque se complejizó, porque creció, porque en realidad esta pirámide social va creciendo de manera constante y más o menos regular. Y en realidad, de nuevo, ahí aparece fuertemente esto. En realidad las contradicciones del modo de producción capitalista aparecen en el momento incluso en que hay una clase explotada y una clase explotadora. Eso aparece en el manifiesto, aparece en el Capital, después aparece fuertemente en el pensamiento de Marx, y forma parte, digamos, del desarrollo teórico que realiza al analizar el funcionamiento del modo de producción capitalista. Por otra parte, de acuerdo a lo que dice Bernstein, plantea Luxemburg que el socialismo deja de ser una necesidad histórica, y con esta cuestión de, bueno, no hay un objetivo, sino que el movimiento es todo, lo que termina haciendo es eliminando esta necesidad histórica del socialismo, que es justamente la revolución social. Y después hay una fuerte crítica al parlamentarismo que plantea Bernstein cuando dice, bueno, en realidad el parlamentarismo expresa los intereses de la sociedad en general, y esto significa que por una parte la sociedad capitalista, en donde están los intereses capitalistas y los intereses de la clase trabajadora. Sin embargo, los intereses capitalistas son la norma y logran la expresión en el Parlamento, y terminan teniendo la mayoría. Entonces, en realidad no expresan los intereses de la clase trabajadora, están los intereses de la sociedad en general. Entonces el parlamentarismo, este proceso de democratización que se da durante estos años de democratización de la política, digamos, no estaría jugando un rol a favor de la clase trabajadora. Lejos está de eso, y esa es una de las críticas también que le hace Luxemburg a Bernstein durante a lo largo de estos escritos. Y por otro lado, bueno, plantea esto de los medios para educar a la clase trabajadora para la conquista proletaria del poder, digamos, son distintas alternativas para poder avanzar con la clase trabajadora para conquistar el poder, pero de nuevo, no deja de ser ese el objetivo, conquistar el poder, abolir el modo de producción capitalista.
Y acá también hay una crítica, porque Bernstein como que hace una crítica a estas luchas, a estas pequeñas, Bernstein propone estas pequeñas luchas para poder ir consiguiendo mejoras laborales, mejorar los derechos de la clase trabajadora, mejorar las condiciones de vida, conseguir aumento del salario. Y Luxemburg escribe en una parte del texto, bueno, el socialismo no surge espontáneamente de las luchas diarias de la clase trabajadora y bajo cualquier circunstancia, es el resultado solo de las contradicciones mayores cada vez de la economía capitalista, del convencimiento por parte de la clase obrera de la necesidad de que estas contradicciones desaparezcan por una transformación social. Entonces, hay un objetivo final en lo que está diciendo Luxemburg, que claramente no está en el texto de Bernstein, y este es uno de los otros de los puntos donde chocan y donde Luxemburg le va a estar discutiendo a Bernstein constantemente. Lo que dice es, bueno, Bernstein quiere combatir la partición capitalista y espera llegar de este modo y gradualmente a una forma de producción socialista. Sí, de manera gradual, con pequeñas luchas, mejorando las condiciones, pero lo que aparece también acá es mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no es que dejan, digo, no es que se equipara, no es que deja de existir el modo de producción capitalista, no dejan de existir las contradicciones, no deja de existir la explotación, porque sigue funcionando justamente este modo de producción capitalista. Y ahí es donde lo critica y dice, bueno, en realidad tiene el argumento de Bernstein está basado en una lectura muy idealista de la lucha obrera en el Parlamento. Remite también hace mucho remite a esta idea voluntarista, con la voluntad se pueden ir mejorando gradualmente las condiciones de vida, las condiciones de la clase obrera, y critica mucho esta idea que se piensa en la justicia como en estos argumentos basados en una idea de justicia en el marco del modo de producción capitalista. Y acá es donde está la discusión de, bueno, ¿qué pasa con la conquista del poder político entonces? Y de acuerdo a lo que está planteando Bernstein, esa conquista del poder político se tiene que hacer por medio del cauce legal, se tiene que hacer por medio del Parlamento, por medio de los votos y consiguiendo mejoras laborales. Y acá es donde aparece una crítica también que se los leo, lo copié para citarla. Quien para transformar la sociedad se decide por el camino de la reforma legal, en lugar y en oposición a la conquista del poder, elige distintamente. Y un poco de acá, en realidad de acá empezamos con esta discusión cuando Bernstein plantea, bueno, el movimiento es todo. Está planteando, y cuando dice, bueno, tiene que cambiar la forma de organización, cambió cuáles son las tareas de la socialdemocracia hoy, claramente cambia, eligió una distinta meta. Y está, ahí es donde de nuevo aparece esta discusión entre si es lucha económica o lucha política. Y la discusión que le está dando Rosa Luxemburg a Edward Bernstein está vinculado con esto, con este nuevo contexto en el cual el parlamentarismo habilitó estos canales para participar en política, pero en realidad lo que entra en juego es qué tipo de táctica y estrategia tiene y va a llevar adelante, va a llevar a cabo la clase trabajadora, la clase trabajadora, los partidos obreros, en particular la socialdemocracia alemana, durante estos años. Y acá aparece esta idea de la crítica a las luchas prematuras, pero que en realidad justamente lo que proponen, digamos, es no son luchas prematuras, sino que son luchas de conquista que van haciendo también a esta mayor conciencia de la clase trabajadora y de la mejor organización de la clase trabajadora. Entonces, la discusión, para no ir punto por punto, como para poder plantear los principales puntos de discusión, son estos, digamos. Y yo creo que se resumen muy bien en el título del texto de Rosa Luxemburg. ¿Es reforma o es revolución? Bernstein está planteando, de alguna manera, este revisionismo, es una reforma en distintas, es revisar desde el escenario político, el escenario económico y consecuentemente cuáles son las tareas de la socialdemocracia,
y Rosa Luxemburgo está diciendo es, la meta sigue siendo la misma, y es la de la revolución socialista, y es por medio de la conquista del poder político, pero por medio del poder político llevando adelante una revolución social. No solamente ganando bancas en el Parlamento. Y esta discusión de si nos tenemos que presentar a la elección y ganar bancas para poder mejorar, claramente no está en discusión que sí, que hay que mejorar, estas pequeñas luchas son necesarias, pero no podemos cambiar la meta de la clase trabajadora, que es la conquista del poder político, la conquista y por medio de una revolución social. Entonces esta es la discusión que vamos a estar viendo entre Bernstein y Kautsky, que en realidad es una discusión que atravesó a la socialdemocracia alemana desde fines del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y de hecho se termina de romper cuando se divide cuando se vota a favor de dar inicio a la Primera Guerra Mundial. No vamos a trabajar más adelante a esto, pero bueno, un poco el contexto y la discusión que teníamos para ver para hoy es este. El contexto de la Segunda Internacional son las transformaciones económicas a partir de 1870, las transformaciones políticas. De nuevo, presten mucha atención a los videos que de la unidad 3, que son los que grabó Mirta Ávalo. Son claves para poder entender, además de las lecturas claramente, son claves para poder entender el contexto donde se van a llevar a cabo estas discusiones al interior de la clase trabajadora. Y con esto termino. Cualquier duda la volvemos a trabajar en el encuentro sincrónico.